Primero les cuento un poquito cómo nace este proyecto de extensión universitaria. El arte de criar con límites está relacionado a la publicación de un libro sobre esa temática, pero que está enfocado a lo que es la primera etapa de la infancia. Como ustedes ven, no es el título de la charla de hoy, fue la temática que trabajamos el año pasado en una de las charlas. La infancia se divide en dos periodos. El primero, al que me estaba haciendo referencia recién, que abarca desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Y la segunda etapa, que comienza con la escolaridad primaria y se extiende hasta el momento de la pubertad. O sea, coincide exactamente con la escolaridad primaria. ¿Por qué las dividimos en dos etapas, en dos periodos? Porque en realidad tiene que ver con dos momentos muy diferentes en la crianza de los niños, en las características que tienen los niños de esas edades y en las necesidades que tienen esos niños. La segunda etapa tal vez es de las que menos se habla. Siempre se habla de la primera, de las necesidades de los bebés, de las cuestiones que van requiriendo en cuanto a la construcción del vínculo, a la demanda, a la respuesta inmediata. Y la segunda etapa parecería que es como una etapa de mayor tranquilidad, de mayor descanso. Ya no cambiamos pañales, ya no tenemos que levantarnos, digamos, varias veces a la noche para darles de comer, para darle la teta, para darles la mamadera, porque tienen el sueño interrumpido, no hay que bañarlos, ya esas actividades las hacen solos, no hay que cambiarlos. Todo eso que nos hace tener una demanda y que quizás también produce, además de la felicidad, cierto agotamiento. Entonces viene la etapa de la segunda infancia y ahí uno dice, qué placer, bueno, ya hay cosas como que van marchando solas, ingresan en la escolaridad primaria, solemos llevarles o sea, armarles una agenda muy grande de actividades, los inscribimos en deportes, en idiomas, queremos que tengan la mayor cantidad de recursos disponibles para poder contar después con herramientas para enfrentar el mundo. Y es como que la cosa va marchando. Por ahí nacen hermanitos, llegan a la familia otros bebés. Ahí yo igual, mira, todavía casi que no empecé, así que vos avanzá a la segunda, si querés a la segunda, a la que sigue, a la pantalla que sigue. Ahí está. Ahí nos detenemos. Y llegan bebés nuevos a la familia, entonces uno tiene la atención puesta en los nuevos integrantes y parecería, por eso les digo, que esta segunda etapa es el momento más tranquilo donde nos podemos relajar un poco. No es por pincharles esa ilusión, destruirles esa ilusión, pero la segunda etapa de la infancia tiene, y esto es lo que me gustaría que podamos pensar juntos o transmitirles juntos, tiene necesidades que son ineludibles y que es importante que estemos atentos y que vayamos construyendo y acompañando con ellos antes de llegar al momento de la pubertad y de la adolescencia. Porque les decía, hablamos de los bebés, de los más pequeñitos y hablamos de la adolescencia. Y este tramo nos queda un poco como perdido. Bueno, esta es la idea del próximo libro que va a venir sobre el arte de criar con límites en esta etapa. Así que mi trabajo va a ser escribir ese libro y el de cada familia, escribir el libro propio. ¿Cómo va a ser esa etapa con los propios hijos? Porque no hay, realmente no hay como condiciones o recetas que uno pueda plantear, sino que es un trabajo de cada individuo, de cada familia, que va a ser diferente con cada hijo. Y eso ustedes lo deben notar, los que tienen más de un hijo, lo diferentes que son entre ellos, las personalidades diferentes. Uno dice, soy la misma persona, los crío de la misma manera, les transmito las mismas cuestiones, y sin embargo, cada niño es diferente y tiene su particularidad y su personalidad. Les decía de hacer, antes de meternos de lleno en el tema de la segunda etapa de la infancia, un repasito por lo que son los límites, porque esto es lo que da origen a la charla. Y entonces es importante que podamos delimitar desde dónde estoy pensando los límites cuando les comparto estas ideas a ustedes, desde dónde los vamos a ir como abordando. En general, cuando uno arma grupos así pequeños y puede hacer este intercambio, que lo haremos
después, al finalizar la charla, cuando yo pregunto qué imaginan por límites o con qué asocian la idea de los límites, varias, y les diría la mayor parte de las respuestas, están asociadas o están pensadas con el reto, con lo negativo, con el no, con la prohibición, con algo que la verdad es que no es muy simpático y que a veces genera también en los padres la idea de que por ahí van a hacer que ese niño sufra, lo van a restringir en sus experiencias, no les van a dar oportunidades de, digamos, de desarrollarse de una manera en donde sean más seguros. Estas cuestiones surgían, me acuerdo el año pasado también, en las preguntas que hacían los participantes en la charla. Vamos a ver que es al revés, que cuanto, digamos, más podamos pensar el límite como una idea de construcción del desarrollo psíquico y no como un reto únicamente, aunque pueda alguna vez tomar ese formato, lo que produce es niños, o lo que da como resultado es niños con mayor seguridad, porque son niños que empiezan a tener más recursos para poder tomar buenas decisiones, para poder conocerse a ellos mismos, qué les pasa, qué sienten, qué quieren, poder expresarse. Esa es la idea del límite. El límite pensado como vieron la división entre un país y otro, una frontera, bueno, no es solamente lo que no se puede, sino que es lo que habilita también a encontrar o abrir esas otras puertas para las cosas que sí se pueden. Entonces, no solo cuando uno pone un límite es decir que no, sino es mostrarle que esto se puede, esto otro también, mostrarle la forma, darle distintas posibilidades para que vaya desenvolviéndose también en ambientes más seguros. Por eso ahí van a encontrar que dice el no puede dar lugar a otros sí. Bueno, esta idea es importante y vincularla siempre, ahí pasamos a la siguiente pantalla, vincularla siempre con la idea de que estos límites que vamos a ir pensando, que es como marcarles el camino, el sendero por donde ir transitando, es como echar luz sobre ese camino que ellos van, esos pasos que van dando día a día, es una muestra de amor verdaderamente. A veces nos vamos digamos, a ligar caras de enojo, pucheros, malas contestaciones, porque a veces quedarse con las ganas de hacer algo no es fácil para un niño. Eh, pero bueno, les va mostrando también distintas posibilidades. En la primera etapa de la infancia, en realidad, yo les diría que lo más importante de los límites están enfocados a que no haya situaciones de riesgo, esas situaciones que los coloquen en posibilidades de estar ante algún peligro, algún accidente, bueno, ese va a ser un límite, pero así contundente, no hay posibilidad de negociación en esas circunstancias. Pero los límites también los van organizando en sus rutinas y en sus hábitos. Y ahí es esa cuestión más de la lucha del día a día, porque es lo que generan las familias más peleas, más no me quiero ir a bañar, quiero seguir jugando, ahora no me quiero lavar los dientes. Bueno, y es una tarea que en realidad tiene que ver con la paciencia de los adultos, la posibilidad de insistir, de sostener. Sabemos que son actividades que van a abarcar, inician en esa primera etapa de la infancia y en esta se van a consolidar en la segunda etapa. Igual sabemos que llegan a la adolescencia y a veces tampoco se quieren bañar. Entonces, bueno, la insistencia es algo que sostenemos, que vamos a recordarles, a motivarlos, vamos a tratar de buscar la vuelta a veces con algún juego, a veces con la firmeza de, bueno, es ahora o en 5 minutos, digamos, uno les avisa que se preparen para, pero em, no tiene que ver únicamente, como a veces se lo piensa, con esta idea de portarse bien o portarse mal. Si yo les digo que tiene que ver con portarse mal, primero tendríamos que definir qué es portarse mal. Y es bastante difícil para los adultos definir exactamente eso, como para los niños entenderlo. Entonces, no te portes mal, en realidad
puede transformarse en es hora de bañarse, o no saltes en la cama porque te podés caer y te podés lastimar, o es hora de ordenar los juguetes, o es hora de apagar las pantallas, de no mirar, de no jugar más al juego en la Play. Eh, Esto en todo caso tiene que ver con esa organización, esa forma de ir repartiéndoles el tiempo y mostrándoles cómo poder usar el tiempo en distintas actividades. Ahí pasamos, bueno, ese era como un pequeño repasito para pensar desde dónde estamos pensando los límites y para también focalizar para qué nos van a servir esos límites. Ahí pasamos a la segunda. Les decía recién que no existen recetas, por eso no hay un ABC de lo que hay que seguir, pero sí hay algunas cuestiones, como les decía, porque cada familia va a tener su estilo, su forma. Hay algunas cuestiones que sí es importante que ustedes no pierdan de vista. Es, digamos, como poner en ese calendario de cosas que hay pendientes para esta etapa, cuáles no nos las tenemos que olvidar, porque son importantes consolidar y construir en esta etapa. Así que bueno, pero respetando los estilos de cada familia y de cada niño y niña también. Ahí pasamos a la siguiente. Bien, esto ya lo vimos, que son las dos etapas en las que se divide la infancia. Y ahí vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a empezar a pensar los límites, porque dice en la etapa de latencia, podríamos haber puesto indistintamente en la segunda etapa de la infancia, pero preferí usar este término, que es un término que pertenece a Freud. Freud, la vamos a hacer muy breve, no nos vamos a extender en esto, pero Freud desarrolla toda una serie, digamos, de etapas en las cuales plantea el desarrollo de los niños. eh, Algunas las tendrán como más presente en la primera etapa, en la primera infancia, la oralidad, la etapa oral, que tiene que ver con que muchas de las experiencias con las que entra en contacto un bebé tienen que ver con la boca, con la alimentación, con lo que se lleva a la boca en ese momento. Luego vendrá la etapa de control de esfínteres y ahí en la preeminencia, el lugar estelar será para la etapa anal. Después sigue la etapa fálica, en donde los niños están súper curiosos en saber las diferencias sexuales, en, digamos, todo lo que tiene que ver con esa curiosidad por la sexualidad, que si ustedes están, digamos, atravesando esa etapa, la van a tener muy presente. Después uno por ahí se lo olvida, pero entre los 3, los 5 años están súper curiosos y preguntan y de dónde vienen los bebés, y nos preguntan cosas que a veces nos incomodan porque no sabemos cómo responderlas. Bueno, esa es la etapa fálica, y entre esa etapa y la etapa de lo que es después, donde va a venir la adolescencia, ahí podemos ubicar el periodo de latencia, que se llama así porque es como que de esa curiosidad que tenían entre los 3 y los 5 años, aparece, digamos, ahí un periodo de mayor tranquilidad. Por ahí, no es porque pierdan todos los intereses, digamos, sobre estas preguntas, pero pasan a ocupar un segundo lugar. La preocupación, la actividad, los intereses, toda su energía está puesta en empezar a tomar contacto con esas experiencias ya más del mundo externo. Bueno, hoy un poco más limitadas, y tenemos que encontrarle la creatividad para que puedan sostenerse, puedan mantenerse esas experiencias, digamos, con el entorno, con amigos, con la familia extendida, la escolaridad, los deportes. Bueno, me refiero a todos esos intereses que hace un ratito les decía que a veces pueblan las agendas de los chicos, ¿no? Que tienen unas agendas bastante completas muchas veces. Ahí pasamos a la siguiente. Y ahí pasamos a la siguiente. Bueno, ¿por qué pongo esta imagen? No es para que se asusten, es para sí que tenga cierto impacto de pensar que más allá de esta tranquilidad que les decía que, digamos, uno puede suponer y empieza a ponerse contento de
que quizás ya no es el mismo lugar demandante del niño que está en la escolaridad primaria que la de la primera etapa de la infancia, es en ese momento donde tenemos que aprovechar para consolidar muchas cosas que se van a consolidar a través del diálogo de la palabra. Es muy importante, primero, digamos, poder poner a nuestro favor que aún seguimos siendo para ellos personas de importancia, donde consideran que lo que les decimos es así, digamos, tiene un valor. Hay una cuestión de admiración o de respeto de los niños por sus padres, de pensar que son los que tienen la mejor respuesta, los que van a saber cómo hacer con las cosas que les pasan a ellos. Esto que después empieza a desdibujarse en la adolescencia, porque ya no somos los ídolos de nuestros hijos, al contrario, empezamos a hacer las cosas mal, estamos pasados de moda, no sabemos de la tecnología, bueno, todas estas cosas con las que ellos empiezan a diferenciarse y que son necesarias para poder ellos mismos asumir con su propia identidad, todavía en esta etapa de la segunda infancia no pasan. Y eso lo tenemos que poner a nuestro favor, porque entonces es el momento de transmitirles cómo es la forma en la que vemos el mundo, cómo es la forma en la que cada familia ve ese mundo. ¿A qué me refiero con cómo ve el mundo? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es importante para esa familia? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal para esa familia? A veces las cuestiones que ellos cuentan de lo que traen, digamos, de sus experiencias, lo que vemos en televisión, pueden ser buenas oportunidades para empezar a marcar esto. ¿Qué pensamos nosotros de las cosas que nos rodean? ¿Cómo queremos que sean ellos? ¿Cómo, digamos, queremos que ellos se muestren empáticos o sean, digamos, amables con alguien que está pasando un mal momento, que sepan cómo dar una palabra de aliento, que sepan cómo compartir un juego, que puedan valorar más la diversión por jugar que el hecho de ganar? ¿O no? ¿O qué le vamos transmitiendo? Porque en cada comentario que vamos haciendo, a veces no lo tenemos tan presente porque uno va como hablando, va compartiendo y quizás no tiene tan presente lo que está transmitiendo. Ellos van tomando esa información y van armando esa composición de cómo es el mundo, que por ahora el mundo, como lo ven sus padres, es el mundo para ellos, por ahora. Si nosotros no consolidamos estas cuestiones ahora y no aprovechamos para que escuchen estas cosas que queremos que escuchen y para transmitírselas en un momento donde están receptivos a esto, después es más difícil. En la adolescencia no quieren escuchar lo que los papás tienen para decir, no con con el mismo entusiasmo por lo menos, y empiezan a tomar mucho más valor las posiciones, las ideas, las formas de resolución que plantea su entorno, digamos, en relación a sus amigos, los pares, los padres de otros amigos. Entonces, es una pena desaprovechar, digamos, esta etapa del desarrollo para poder consolidar esos valores, esa conciencia que queremos transmitirles. Así que el momento es este, el de la segunda infancia. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces esto, y siempre, digamos, cuando pienso en los límites, a mí me pasa que no pienso en los niños en general como, digamos, como los responsables de esos límites, sino que lo pienso desde el lado adulto. Esto hace que nos interroguemos, y digo que nos interroguemos porque, digamos, todos debemos interrogarnos en nuestro rol acerca de qué aspectos de la crianza de nuestros hijos estamos resaltando o les estamos dedicando más tiempo o los consideramos los más importantes. Y esto nos va también a permitir que identifiquemos en qué aspectos de esa crianza nos involucramos más. Ahí pasamos a la siguiente. Solamente nos ocupamos, o no solamente porque nadie solamente hace eso, pero le damos más importancia al armado de una buena agenda y entonces somos excelentes
sincronizando horarios de salida y de llegada, los llevamos, los traemos, les armamos toda esa oferta importante para su desarrollo de distintas actividades que a veces incluyen actividades también los fines de semana. Somos buenos disfrutando el tiempo libre, entonces cada momentito que tenemos aprovechamos, lo compartimos en familia, tratamos de organizar actividades que sean entretenidas, actividades de esparcimiento para que ellos también sepan disfrutar del tiempo libre, del ocio, que a veces es difícil aprender a disfrutar del ocio, aunque parezca raro. O somos buenos hablando con ellos, o varias cosas tal vez, ¿no? No sea una u otra. Eh, este último punto es fundamental. Y ese último punto, como les decía antes, que para mí es el eje central de toda esta charla, hablar, contarles, implica que también como adultos tengamos claro algunas cosas, nos podamos preguntar, nos podamos interrogar acerca de qué pensamos sobre determinada temática, cómo nos gusta resolver determinadas situaciones. Eso no solo va a abrir la posibilidad de que los chicos les cuenten cosas, les cuenten si tienen un problema, si se pelearon con un amigo en el colegio, si se sintieron mal porque alguien los excluyó de un grupo, si no se animan a hablar en el aula, a levantar la mano, si no se animan a participar por Zoom, si les da vergüenza hacer una llamada telefónica. Esto se vio mucho al inicio, la dificultad de los chicos en esta justamente franja etaria para poder reanudar, digamos, ese vínculo con sus amigos a través de una llamada, de una videollamada. Les costaba muchísimo, era algo donde los adultos tenían que estar ahí activamente motivando y generando esos espacios de encuentro. Bueno, si abrimos ese canal de comunicación, si compartimos tiempo, a veces los únicos que tenemos son los tiempos de sentarse a la mesa, en la cena, en una merienda, tal vez, desayuno casi poco porque estamos todos apurados a la mañana, pero por lo menos en ese momento de la cena, seguramente se va a ir generando ese espacio en donde haya confianza para compartir lo que les va pasando. Porque algo importante es que en esta etapa quizás se vuelven un poquito más callados, ¿no? No todos, depende de la personalidad, pero tienden a quizás a no estar tan expresivos como los más chiquitos, no demandan tanto nuestra confirmación, mamá, mirá, mamá, vení, o papá, fíjate, ayúdame, no puedo. Ya no están todos estos, quizás estos reclamos o estos pedidos, se manejan de manera un poco más autónoma. Entonces, esto es lo que no tenemos que perder de vista los adultos para generar esos espacios. Ahí pasamos a la siguiente. Bueno, cómo son, algo les empezaba a adelantar recién acerca de cómo son. Pasamos a la siguiente. ¿Qué quiere decir que abandonan la postura egocéntrica normal de la primera infancia? Que toleran no ser los que estén en primer lugar. Bueno, como siempre, estas son generalidades acerca de los niños en estas etapas. Después hay cada niño, cada niña en particular. Pero en general, si nace un hermanito, más allá de los celos que se puedan generar y que son normales y que son esperables, está esta posibilidad de colaborar, de entender que hay momentos donde el otro es primero, de poder salirse entonces de esa postura egocéntrica. Un poco, tampoco es que la abandonan totalmente. Dejan de lado la inquietud o su interés, su curiosidad, como les decía, sobre la sexualidad, que estaba tan ahí, tan en primer plano en el final de la primera etapa.
como les decía hace un ratito, empiezan a interesarse más por lo que tiene que ver con ese entorno más extendido, entonces también empiezan a aprender de las experiencias que tienen con otros amigos, qué pasa en las otras casas. Esto empieza a observarse, después realmente va a tomar mayor importancia a partir de la adolescencia. Allí sí, estos datos van a cobrar mucha más importancia. Esa cierta independencia que adquieren es la que nos evita que estemos quizás atendiendo en estas cuestiones de sostén, de la alimentación, del aseo. Eh, Adquieren un adecuado criterio de realidad. Esto quiere decir que empiezan a confrontar con esas cuestiones que son del pensamiento más mágico y se empiezan a dar cuenta que quizás algunos personajes no son más de la fantasía, aunque sigan poniendo sus dientes bajo la almohada, quizás ya empiezan a saber quiénes son quienes los dejan. Lo mismo en Navidad, figuras que antes, digamos, en la primera etapa, tenían una existencia real de la cual no se dudaba. Ahora empiezan como a atar cabos acerca de estas cuestiones, ¿no? Mi hija, por ejemplo, una de las primeras cuestiones, se había dado cuenta que la bolsa en la que venían los regalos de Navidad eran con la marca de una juguetería que quedaba a 2 cuadras de casa. Bueno, entonces empezó a no creer que Papá Noel compraba en esa juguetería. Bueno, empiezan a tener por eso un criterio de realidad más adecuado. Lo que tiene que ver con la conciencia moral es lo que les contaba hace un ratito. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Es importante que ellos sepan lo que para ustedes está bien o mal, que puede ser diferente para otra familia. Les cuesta, sí, integrar la ambivalencia, por eso a veces son más cabezaduras, porque todo es más como blanco o es negro, no hay estos tamices, bueno, este aspecto me gusta de alguien y esto no, si se enojan, me enojo todo, es malo ese amigo, no lo quiere ese amigo. Esos matices empiezan a poder pincelarse recién en la adolescencia. Y el pensamiento concreto que es propio de toda esta etapa, que tiene que ver con que para poder pensar algunas cosas necesitan de la experiencia concreta. Ahí pasamos. Eso les pinta, digamos, una idea acerca de cómo son, pero también abre, digamos, esa puerta a todas las necesidades de sostén que siguen teniendo, aunque no nos necesiten para bañarse ni para que los ayudemos a vestir. Sin embargo, necesitan de esa presencia, de ese entorno, de esas figuras que los cobijen, que les den un consejo, que les digan cómo pueden resolver una situación cuando no sepan cómo hacerla. Y es por eso que este sea un periodo, sea un periodo donde estemos cerca de ellos, donde no les soltemos la mano. ¿A qué me refiero con esto? A perder la mirada sobre ellos. Hoy en día especialmente, que estamos todos, seguramente les pasará a ustedes, la mayor parte digamos, de las actividades las hacemos en casa, con el teletrabajo, con bueno, las cursadas, más allá de si hay o no presencialidad, en la generalidad hay una parte de la semana que los chicos la hacen de manera no presencial y otra que sí. Cada uno está como en su mundo, en su pantalla, en su mundo, y a veces se pierde esta mirada de qué le pasa, qué les pasa a ellos. Se pierde como esos instantes porque estamos agobiados quizás por las otras demandas, las demandas del mundo laboral, eh, que hacen que, bueno, pensemos que como ya se arreglan un poco mejor, no hace falta esta mirada. Es importante encontrar cada uno, encontrar el tiempo, encontrar el momento, el lugar, pero generar, digamos, aprovechar esta etapa de dependencia para, a través de una dependencia saludable, poder después estimular la futura independencia que queremos que ellos tengan cuando se manejen en la adolescencia de una forma más autónoma. Ahí pasamos a la siguiente. Y vamos a hacer la brújula de los chicos. Les vamos a mostrar
para dónde queremos que ellos vayan, qué queremos, qué nos gusta. Después ellos van a tomar sus decisiones, pero es el momento de transmitirles nuestra mirada. Ahí pasamos a la que sigue. Bueno, ¿y de qué nos vamos a ocupar en esta etapa? Hay áreas contra las que tenemos que luchar y áreas en las que tenemos que fortalecer. El todo ya, que es propio de la primera etapa de la infancia, es algo que tenemos que ayudarlos a poder tolerar la espera, a poder tolerar el ahora no se puede, el mañana nos organizamos, vemos cuándo tenemos esa posibilidad, ahora no alcanza el dinero, vemos si el mes que viene, o juntamos no sé, vamos juntando un poquito por mes para que llegues a comprar ese juego. Eh, Poder postergar para que ellos puedan construir esa tolerancia, porque si no hay tolerancia a la espera, si no hay capacidad de espera, tampoco va a haber tolerancia a la frustración. Si no se puede algo inmediatamente, va a surgir la frustración, la desesperación, y eso es lo que tenemos que construir ahora para que lleguen con mejores herramientas al momento de la adolescencia. Tiene que haber un esfuerzo que ellos hagan. ¿M? Son chicos, o sea, se escucha siempre. Ellos se tienen que ir incorporando a la vida familiar. Tiene que haber cosas que ellos hagan propias de la participación en la vida familiar. Será poner la mesa, ayudar un día a la semana, será algún día levantar, no sé, alguna cosa de la mesa y poder ponerla en la pileta para lavar, será hacer su cama en algún momento. O sea, eso cada familia lo va a ir pensando, cómo es el estilo de organización. Pero tiene que haber una participación en esa vida familiar donde él se sienta alguien más que forma parte de ese equipo y esa colaboración y esa participación. No se trata solo de vivir el presente, aunque esto es algo que también por su pensamiento concreto, en general es algo que está presente y también está presente para el adolescente, la idea de solo el presente, importa lo que pasa ahora y nada más. Los adultos tenemos que mostrarles, tenemos que ir anticipándonos, mostrarles también esa construcción de lo que está por venir o lo que puede venir, porque eso se va a enlazar con eh, poder medir que cuando uno hace algo, eso tiene una consecuencia. Si uno se esforzó, la consecuencia puede ser que aprendió algo nuevo, que le fue bien en el colegio. Siempre hay consecuencias, consecuencias positivas, consecuencias que quizás son más negativas, pero siempre hay consecuencias de las cosas que vamos haciendo. Y como ellos todavía no hacen esas asociaciones solos, esta es la idea, cuando les digo de construir ese diálogo, para mostrarles a ustedes esas asociaciones. Ir vinculando y construyendo pensamiento con ellos. También el nada alcanza o el lo quiero todo. em, Son temas para ir trabajando. En general eso se trabaja con la cuestión consumista que tienen los niños. No en vano, digamos, desde que se descubrió que eran un nicho para el consumo muy importante y que terminábamos comprándoles quizás más cosas a ellos que a uno mismo, bueno, son también fuentes eh, de, de- de publicidades, de estímulos para que ellos consuman. Y a veces se hace difícil, pero aunque haya esas caras de enojo, esas reacciones que no son tan positivas, quizás poder tolerarlo como adultos para poder plantear, dilatar, postergar, explicarles que valoren el esfuerzo, quizás de lo que cuesta llegar a algunas cosas. Bueno, esas son algunas de las cuestiones con las que hay que luchar y fortalecer lo que íbamos diciendo, porque para cada cuestión con la que hay que luchar hay algo para fortalecer. Eh, que tengan la responsabilidad, esto sobre todo con las cuestiones escolares, que empiecen ellos a entender o a asumir que esa es la tarea que ellos tienen.
no somos nosotros los que tenemos que hacer la tarea por ellos, no somos los que tenemos que armarles la mochila, no somos los que vamos al colegio. Entonces, de una forma paulatina y gradual, comprometerlos, armar la mochila con ellos al lado primero, después, esto, digamos, después es no al día siguiente, después puede ser en tercer grado, en segundo grado, pedirles que la armen ellos y revisarla nosotros para ver que no se olviden de alguna cosa importante. Bueno, asumir esa responsabilidad de las tareas que son propias. Hacerse cargo de las cosas, bueno, si algo salió mal, poder hacerse cargo, y el respeto por los adultos. Siempre a mí me parece importante estimular que los chicos se expresen y que digan lo que no les gusta, con lo que no están de acuerdo, pero la idea es estimular que lo hagan con respeto, o sea, no es de cualquier manera, es con respeto. Para eso, lo importante es que vamos a ser nosotros los que vamos a dar el ejemplo. Si nosotros no tenemos ese respeto con ellos, probablemente es imposible exigirles que lo tengan con nosotros. Ahí pasamos a la siguiente. Ahí a la siguiente, a ver. Bueno, esto es lo que les decía hace un ratito, que la buena dependencia promueve luego la independencia. Cuando les vamos transmitiendo esas pautas claras, confianza, seguridad, ellos tienen recursos para que llegado el momento de la adolescencia puedan salir al mundo y saber cuáles son las cuestiones a las que tienen que estar más atentos, cuáles pueden ser situaciones de riesgo, cómo por lo menos algunas formas de resolución de situaciones que sean propias de este momento. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí vamos a enfocarnos en el rol de los adultos. Vieron que siempre las pantallas están como en primer lugar en las fotos, porque bueno, estamos atravesados por la tecnología y en estos momentos ocupan el lugar central en nuestra vida, parecería. Pasamos a la siguiente. Vamos a enfocarnos acá en algunas de esas cuestiones, decíamos al inicio, vamos a consolidar en esta etapa lo que son las rutinas, lo que son los hábitos. Dormir se hace muy difícil, los chicos cada vez se quieren quedar más tarde levantados, el estímulo de las pantallas hace que no tengan deseo, no tengan ganas de dormir, no tienen sueño, se acuestan muy tarde. Entonces se levantan tarde o si se levantan temprano porque tienen que asistir a la escuela, la verdad es que están más irritables, no tienen posibilidad de aprender adecuadamente lo que se les enseña, no tienen tolerancia tampoco a la concentración, a la atención. Es por eso que es importante garantizar que haya 2 horas, por lo menos es 2 horas, 10 horas es lo recomendable de sueño por noche. ¿Eso cómo lo logramos? Bueno, seguramente nos va a costar algunos enojos por parte de los chicos, pero organizando rutinas, poniendo esos horarios en donde la tecnología se apaga, donde se cena con la familia, donde se comparte, pero no sirve quitar la tecnología si no tenemos una propuesta interesante para darles. O sea, no va a funcionar. Si la propuesta es que no pase nada en la cena, digamos, que no se comparta nada interesante o que sea un momento de tensión, de enojo, donde hay reclamos porque por ahí no juntó los juguetes o porque no está comiendo y entonces todo se transforma en un momento de tensión, seguramente, bueno, no es interesante reemplazar la pantalla, reemplazar el juego, la Play por el momento de compartir. Entonces, es una tarea también pensar qué les proponemos, porque hay formas de hacer que ellos se muestren más interesados, por lo menos no todo el tiempo, pero en algunos momentos en actividades que sean más de juego más simbólico, de juegos de mesa, que son los juegos que, digamos, que implican reglas, que implican esperar turnos, o sea que son juegos propicios para esta etapa, para trabajar estas cuestiones que les decía hace un ratito. Si no se las propiciamos y no mostramos entusiasmo y no generamos ese espacio, y lo más fácil para ellos y lo más atractivo, porque además es muy atractivo, es la tecnología.
Ahí pasamos a otra. Bueno, que esto era lo que les contaba hace un ratito, ¿no? Momentos que sean de charlas, de disfrutes. Pasamos a la siguiente, así no nos vamos, estoy mirando la hora y no me quiero extender tanto. Esto se los decía recién, construir el hábito en ellos, que implica que ellos eh, tomen conciencia de la responsabilidad que es de ellos y no es de los adultos. Entonces, enseñarles a pescar, no darles el pescado, no sirve hacerles las tareas. Puede servir para, bueno, resolver una situación en ese momento inmediata, pero no sirve para que ellos después construyan ese rol de estudiante que necesitamos que vayan construyendo a medida que van creciendo. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto ahora se ve más dificultado porque supongo que les debe pasar lo mismo a ustedes en casa. Estamos como sin escenarios diferentes, entonces a veces cuesta más poder determinar en qué momento terminamos de trabajar, en qué momento empezamos el tiempo libre, en qué momento descansamos. Em, es un esfuerzo, pero digamos, es importante como dedicarse un tiempo a pensar de qué manera nos vamos a organizar para que existan esos tiempos donde no estemos corriendo, donde podamos poner la mirada en ellos. Si ustedes hagan este ejercicio, digamos, en algún momento del día, mirar a los demás integrantes en la casa. Y es probable que encuentren esto, ¿no? Así, esta escena, cada uno mirando alguna pantalla. Bueno, que haya momentos, va a haber momentos de pantallas, va a haber momentos de actividades eh, físicas, lúdicas, va a haber momentos de compartir, de charlar, momentos de mirar alguna película. Este es el tiempo de compartir con ellos esas cosas, esa serie que les gusta, esa caminata quizás mientras ellos andan en bicicleta en la plaza. Es el momento de compartir. Pasamos a la siguiente. Bueno, pasamos a la siguiente porque esto lo voy a dejar para después. Seguramente va a haber muchas preguntas acerca de la tecnología. Y vamos a hacer como así un punteadito de por qué es importante que tengamos en cuenta los límites. Para los padres es importante, digamos, como si ustedes quieren, como ese famoso ABC de cosas para tener en cuenta, bueno, establezcan prioridades, pongan prioridades, no todo, no todo, porque es imposible todo y todo ya. Entonces, ¿en qué se van a focalizar? Quizás para fortalecer y vayan estableciendo eso. Que haya una coherencia, que esto quiere decir que cuando les decimos algo, nosotros actuemos en consecuencia también, que seamos firmes que no quiere decir que actuemos ni con violencia ni con maltrato. Firmeza es que si dije algo que es de una manera, lo pueda sostener, que lo acompañe con el lenguaje corporal, que pueda explicar, sobre todo en esta etapa, breve, no grandes discursos, sigue siendo importante que la explicación sea breve y que la aprovechemos, ¿saben cuándo? Las explicaciones, no como una situación casi de interrogatorio, donde les pidamos que nos expliquen ellos por qué lo hicieron, porque no, mientras están jugando, mientras quizás el cuerpo está dedicado a jugar o a hacer alguna cosa que les guste, aprovechar ahí para hablar, para explicarles por qué algo no va a ser posible o por qué no quieren que haga tal cosa. No desautorizarse es muy importante entre los adultos, me refiero a tanto, digamos, adultos que sean, digamos, padre, madre, que cumplan esos roles, ni tampoco abuelos, abuelas, no desautorizarse entre los adultos, ser respetuosos con los chicos, ser claros, si hay algo que no nos gusta o que nos molesta que haga, decirle con claridad a qué nos referimos y ser afectuosos, focalizando en la conducta. No es necesario decir las cosas de mal modo. El límite
no es necesario que vaya ni con un tono, digamos, elevado, ni mal, ni de una forma en la que uno se lo transmita mal. Sí con firmeza, pero afectuosamente. A veces cuando un chico se pone a llorar porque quiere seguir haciendo algo y uno le dice, bueno, ahora ya no, ahora es horario de dormir, y se enojan, se ponen de mal humor y pasan de ese enojo al llanto. Bueno, tal vez es el momento de abrazarlo y decirle, sí, ya sé que te da mucha bronca, pero mañana hay que levantarse temprano. Y entonces, bueno, uno puede poner un límite con afecto. Pasamos ahí a la siguiente, a la siguiente, a la otra. Bueno, y esto es lo que pasa cuando podemos hacer foco en los límites. Los chicos saben que nos interesan, se sienten más cuidados, se sienten amados. Eso hace que afiancen su confianza básica. O sea, al contrario de lo que a veces se piensa, eh, armar, digamos, este contexto para ellos los hace sentir seguridad en sí mismos. Y si logramos, digamos, logramos trabajar con estas cuestiones, sostenerlas, seguramente los vamos a ayudar mejor a tolerar esas frustraciones, a tolerar que no se puede todo y todo ya, que no siempre todo sale bien como queremos, que no siempre somos los que hacemos las cosas más lindas y mejor. Y también los vamos a ayudar a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Insisto mucho con esto, pero en relación a lo que sea para cada familia. Pasamos ya a la siguiente. Bueno, y ahí abrimos el espacio de preguntas y ahí si quieren retomamos con el tema de la tecnología, que seguramente muchos de los límites que vayan surgiendo Sí, tienen y que que ver no es que con el están tema de la mal, no, la tecnología. idea no es demonizar ni a los juegos, ni a la Play, ni a la tecnología. Son formas. Antes por ahí salíamos a la puerta de casa a jugar y ahora se juega así, en red. Es así, no está ni bien ni mal, son cambios que se van dando. La cuestión es a veces la cantidad de horas que alguien esté frente a las pantallas que le impide hacer otras cosas que son importantes también para el desarrollo. O sea, básicamente hoy la idea de en estas edades lo que está recomendado es que no superen entre las 2 y las 3 horas por día las pantallas, entre todas, ¿no? Digamos, no solamente me refiero a un formato, sino todas las pantallas. Es como imposible pensar que eso va a ser de esa cantidad de horas, porque si ya tenemos la escolaridad a través de pantallas, ya esa cantidad de horas se ve aumentada. Pero les decía que hay ventanas de oportunidades, o no sé si se los decía en la charla o fue algo que estuve pensando mientras hablaba, que hay ventanas de oportunidades que se abren en el desarrollo de los chicos, que hay que aprovechar. Y esta etapa es muy importante para lo que tiene que ver con las experiencias reales y no virtuales, por todo lo que implica también en el desarrollo motor, en el desarrollo cognitivo. Cuando nosotros estamos jugando, me refiero, generalmente los juegos estimulan determinadas funciones cognitivas. Entonces, cuanto uno más estimula determinadas funciones, más las fortalece, más las consolida, pero eso también va a veces en detrimento de que haya algunas otras funciones que entonces se usen menos. Por ejemplo, todo esto que les decía, no es lo que provoque la tecnología, sino lo que uno deja de hacer cuando está todo el tiempo con una pantalla. Entonces, ¿cuál sería el problema de esto? Bueno, parece en principio que nada. Sin embargo, el cerebro va creciendo, va madurando y hay momentos, y la llegada a la adolescencia es uno de esos momentos donde se produce lo que se llama una poda neuronal, que es aquellas, digamos, áreas, no áreas, digamos, sino funciones, aquellas conexiones que no se realizaron, conexiones neuronales, que no se fortalecieron, se podan. Y eso nos deja también con quizás el hándicap en menos de poder desarrollar en forma más integral
distintas áreas, distintas conexiones, distintas funciones que sería importante fortalecer de modo integral. Por eso no es no a la tecnología, sino estar atentos a la cantidad de horas. A ver, muchas veces pasa, por eso digo que siempre los límites nos confrontan a nosotros con nuestras propias dificultades. Los adultos tenemos una recarga de trabajo, una demanda de determinadas situaciones donde tenemos que estar atentos, que verdaderamente a veces un poquito nos alivia saber que están entretenidos. El tema es cuando ese tiempo de pantalla ocupa todo el día. Y es algo que uno va viendo cada vez con mayor frecuencia en el consultorio, digamos, en las consultas. Niños, niñas que están conectadas todo el tiempo, que ya pierden como la motivación por hacer algún tipo de deporte, por moverse, por salir a caminar. No, no es entretenido salir a caminar. Bueno, todas esas experiencias que se pierden, que además están potenciadas por la pandemia en este momento, porque no tenemos tantas posibilidades de tantas actividades, las abren, las cierran, ¿no? Entonces, por ahí hay un deporte que se pudo volver a reanudar, pero después se pierde la frecuencia nuevamente. Eh, Todo eso como que confabula para que realmente la cantidad de horas frente a las pantallas sea cada vez más extensa. Y bueno, por eso es no lo que producen en sí mismos, que no nos vamos a meter con estas cuestiones y por ahí eso es más para otras áreas, sino el mayor riesgo es las que dejan de hacer los niños por jugar en las pantallas tantas horas. Bueno, primero ella es la que más la conoce, así que vos vas a saber seguramente qué cosas le gustan a tu hija. Buscar esos momentos que a ella le gusten, si es salir a algún lugar en particular a caminar, si es, no sé, ir a comprar un helado y tomarse un helado juntas, aunque sea en casa, traen el helado a casa y lo toman en casa, si es ver una serie que puedas empezar a ver con ella, e interesarte por las cosas que a ella le gustan, la música que le gusta, esos son los temas que les gustan compartir a los chicos. Cuanto más sienten que hay un interés y un respeto por esas cosas que les gustan, si además se sienten que nos pueden explicar alguna cosa que no sabemos, por ejemplo, algo de la tecnología, que nos cuenten cómo funcionan esas aplicaciones que quizás les gustan. Esto va a empezar a abrir un canal de comunicación, pero primero interesándose en estas cosas que le interesan a tu hija. Y probablemente una vez que eso sea más fluido, bueno, eso puede abrir a otro tipo de charlas, eh, generando, digamos, esos espacios de disfrute. Pero es irresistible en general para los chicos de esas edades cuando uno se muestra interesado, no cuando lo toman como... Yo a veces los pacientes me dicen, no, porque mi mamá, mi papá no le interesa las cosas, les parece cosa de chicos. Le digo, pero vos estás tan seguro, le preguntaste, le contaste. Claro, no son cosas que los adultos les digan, sino lecturas que ellos hacen, quizás de ese estar cada uno en su mundo, en sus obligaciones. La lectura que ellos hacen a veces es que eso no les importa, que no les interesa o que lo ven como algo que no es importante. Entonces, acercarte a esos intereses seguramente te va a abrir a una mejor comunicación. Bueno, ahí nos vamos a la otra, la primera etapa, no a la segunda etapa de los límites de la infancia, digo. Pero ahí, si bien no es una, digamos, cuestión cronológica, pero sí es evolutiva, y más o menos, digamos, entre el año y medio y los 3, por ahí 4, por eso digo, no es que es cronológica exactamente, hay un momento del desarrollo que se caracteriza por los berrinches, por los caprichos, pero es evolutivamente esperable que esto pase. Tiene que ver con que ya hay una mayor motricidad, posibilidad de hacer cosas, están todas las ganas de, y quizás no miden ni tienen la posibilidad de tolerar la espera, no miden los riesgos de eso que pueden hacer. Esa etapa en realidad
no es que la vamos a evitar, es del desarrollo de los niños, es esperable. Un niño es niño y pasa por esas etapas. El tema es que hagas vos con eso. Y lo que podés hacer es, con mucha paciencia y mucho amor, abrazarla si hace berrinche y decirle, bueno, lo que decíamos antes, que también es un recurso con los más grandes. Yo sé que estás enojada, que no tenés ganas de hacer eso. Bueno, pero ahora hay que irse a dormir. Bueno, pero ahora es hora de comer, pero ahora es hora de apagar la tablet. Te va a hacer mal a los ojitos. Bueno, lo que sea que ocurra en cada situación, acompañarlo de, del afecto, de una posición transmitida con firmeza, y un recurso que no lo tenemos en la segunda etapa de la infancia, que es el cambiar el foco, cambiar de atención, el foco de atención. Si quiere algo, distraerla con otra cosa. Y esto funciona mucho, funciona realmente mucho. Entonces, cambias el eje del tema y ellos tienen una ambivalencia muy grande, entonces pasan de estar enojados a reírse. Bueno, esas son las cuestiones evolutivas que tenemos que poner a favor nuestro en esa primera etapa de la infancia. Bien, bueno, vamos con la primera. A veces los vemos jugando con algún jueguito en el celular. A ver, mostrame, podemos jugar juntos, a ver cómo es, enseñame. Es un tiempo de compartir donde uno también, por eso en la respuesta anterior te decía, se interesa en lo que les interesa a ellos, eh, y también los fortalece en la autoestima porque nos terminan enseñando algo que saben ellos y que manejan con destreza. Otra posibilidad es elegir una serie que sea la serie que veamos con ellos. Entonces, que haya una serie que veamos con ellos y que ese sea un momento de compartir y que realmente nos guste a todos, no sea semblantear que la estoy pasando bien y me estoy aburriendo tremendamente y no me interesa nada esa serie. O sea, buscar en los intereses nuestros también. Qué sé yo, puede ser algo de superhéroes, puede ser algo, no sé, algo que haya en común. Nos gustan las películas no sé, de época, de dibujos animados, algo que realmente disfrutemos. Y esa posibilidad de disfrutar, esa va a ser espacios, aunque no sean en el exterior, porque, y sobre todo hoy, está como muy complicado, más allá de que se restrinja o no se restrinja, por una cuestión de precaución, uno busca restringir ya esas salidas, esos espacios. Entonces, dentro de casa esos momentos para divertirse. Y hay millones de cosas, juegos de mesa que les puedan gustar. Si a los adultos no les gustan, hay adultos que no les gusta jugar y menos juegos de mesa. Entonces no elijan eso, será otra cosa, será cocinar juntos, será lo que se les, digamos, ocurra. Hay gente que es más artística. Yo me muero si me ponen a trabajar con masa y esas cosas, pero me encanta, por ejemplo, sí me encantaría los juegos de mesa, pero hay quien quizás es más hábil y les gusta pintar. Bueno, que haya momentos. No tiene que ser ni todos los días, no tiene que ser ni a toda hora. No, momentos, que sean esos momentos especiales. Y eso genera, digamos, después mucho bienestar en la familia. Y yendo a la otra pregunta, en realidad cuando siempre hay celos, es algo clásico entre los hermanos. A veces son más expresivos, a veces son más callados porque hay niños que se adaptan mejor a las situaciones de compartir, pero es hablando con ellos y es generando algunos momentos que sean para cada uno, que sean individuales con cada uno, que sean especiales para ellos, no todo el tiempo, todos juntos, todo el tiempo. Que haya momentos donde cada uno se sienta especial y que está ese tiempo dedicado a ellos. A veces cuando, digamos, los hermanos tienen características diferentes, hay algunos que acaparan más, que son más extrovertidos, que son más de demandar la mirada de los padres, y hay otro que quizás queda más ahí opacado. Bueno, cuando les damos un lugar a cada uno y entonces alguna actividad, no sé, acompáñame al kiosco que vamos a ir a comprar algo, o
momentos, tiempos que sean especiales, eso en general disminuye también esa competencia y es el momento de hablar de estas cosas que no les parece que estén bien. Entonces, el límite va a ser lo que para ustedes esté bien en casa. No me gusta que se traten así, no me gusta cómo tratás a tu hermano, no, no, o sea, no sé si es que por ahí lo empuja, lo que sea, entonces se puede lastimar, no está bien que vos hagas esto porque y ahí uno le puede plantear, porque todavía es más chiquito en el caso de que sea más chiquito y entonces no entiende tal cosa o no puede esperar tal cosa, y si el que lo hace es el más chiquitito, decirle lo mismo, que no les gusta, que a ustedes no los hace, no los pone contentos, que tenga esas conductas, siempre focalizando en la conducta, acuérdense, no en ellos, no en la persona, no no me gusta lo que haces, no, no te quiero a vos, o haces, sos malo, o ninguno de esos comentarios, sino focalizar siempre en la conducta. ¿Qué es lo que no les gusta de cómo trata a su hermano? Bueno, esto, hablarlo. Y ahí viene esto de acompañarlo con la actitud corporal, con digamos, una actitud que sea firme, o sea, que no parezca que les está dando lo mismo. Pero eso no necesariamente implica enojarse o gritarle o ninguna de estas cuestiones, sino hablarlo con firmeza. Y habilitarlo a que exprese, si se siente mal, si siente celos, que exprese eso, que les hable a ustedes de eso. Y bueno, y ustedes irán ahí construyendo en base a lo que ellos expresan. Buenísimo, Mariana. Bueno, hay muchas preguntas que estoy viendo, Juan, que se van, mientras Mariana nos va dando devoluciones, se van solventando. Y acá hay una consulta que hace Martina, que dice, buenas tardes, ¿sirve poner límites mandando al niño a su habitación para que reflexione? Y eso tiene que ver con los estilos familiares. A mí no es de los que más me gusta, pero bueno, puede servir, pero si no funciona, a ver, como una exclusión, como sacarlo de la escena, uno puede, sí, apelar a que ellos reflexionen, a que piensen en lo que hizo, pero no como con la prohibición de salir. No, no es de esta manera, me parece. Lo que creo es que a los chicos les resulta tan importante, somos tan importantes como figuras para ellos todavía en estas etapas, que si ven que uno no está contento con algo de lo que hacen ellos, aunque se muestren que no les importa y aunque quizás redoblen la apuesta, si ustedes se los transmiten con seriedad, con firmeza, y si van reforzando esta idea sostenidamente a lo largo del tiempo, ellos escuchan y entienden y seguramente van a reflexionar sobre estas cosas. Eh, lo que a veces nos pasa es que somos como ansiosos de esperar respuestas inmediatas también los adultos, no solo los niños. Entonces pensamos que porque le decimos que no, o les decimos cómo no queremos que ellos respondan, o cómo queremos que ellos actúen en determinadas situaciones, que porque los decimos una, dos, tres veces, ellos van a responder ya a la siguiente como nosotros esperamos. Piénsenlo como un proceso, como algo sostenido, como algo que se produce a lo largo de años. Entonces, vamos a innumerable cantidad de veces a decirles que determinadas cosas no nos gustan. Pero, ¿cuántas veces te dije que cuando, no sé, terminas de jugar, guardes los juguetes? Y uno se los dijo millones de veces, todos los días. Bueno, y se los va a seguir diciendo hasta que lo consoliden, pero eso a veces lleva muchos años. Entonces el tema es no perder la paciencia y no pensar que la batalla está perdida ya, que entonces porque ya llevamos, digamos, años consolidando estas conductas o fortaleciendo estos hábitos, que entonces ya está, no los van a consolidar nunca. No,
sostener, 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 y ustedes van a ver si hacen una retrospectiva que cuando sostienen esto permanentemente, hay cambios, hay avances, no es el todo ni es la perfección, y siempre va a haber un niño que haga cosas que nuestros hijos no hacen, y nuestros hijos seguramente hará cosas que otros padres dirán en casa no pasan. Entonces, valorar esto, no siempre enfocar en lo negativo, en lo que no hace bien, en lo que no hizo, en lo que no cumplió, sino, acuérdense, los límites, puerta que abre, a otros sí. Entonces, rescatar las cosas que hace bien. A veces se desgastan, digamos, los vínculos con el no, 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 esto no, esto no, esto no. Bueno, ¿qué hace bien? ¿Qué cosas nos ponen orgullosos? Y entonces fortalecemos a través de resaltar esto para ellos y mostrarnos felices y decirles lo orgullosos que estamos, fortalece también estas otras conductas, les da más ganas de poner un poquito más de esfuerzo en estas que les cuestan más. ¿A quién no les cuesta ordenar? ¿A quién no le cuesta dejar la play? ¿A quién no le cuesta ir a bañarse si uno está entretenido mirando algo lindo o jugando? Bueno, es un poco entender esto, acompañar y bueno, alentar, buscar distintas formas. Sí, bueno, las dos cosas, los dos comentarios son muy pertinentes. El primero, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿no? Quien no siente todo eso trabajando en la casa, los chicos nos ven que estamos conectados todo el tiempo a la pantalla, se hace muy difícil, de verdad genera esa sensación de que uno tendría que estar pudiendo como dedicarse de otra manera. Es cierto que necesitan de la ayuda, de a distintas edades necesitan más sostén, en la tecnología, en el apoyo con la tarea. Esto es cierto y la verdad es que bueno, es parte como del escenario con el que tenemos que convivir, con lo cual lo que uno puede es hablar de esto con los chicos. Mamá tendría un montón de ganas de estar con vos ahora y de poder ayudarte en este momento, pero hasta tal hora tengo que estar conectada por el trabajo y hablar de que el trabajo es importante, de que el trabajo es importante por muchas razones, porque en el mejor de los casos es algo que disfrutamos y si lo disfrutamos sin culpa tenemos que decírselos y compartirles que nos gusta. Si no están así, digamos, el sostén económico y ellos no tienen que estar ajenos a que en realidad con ese esfuerzo que hace su mamá, su papá, pueden comprar las cosas que ellos necesitan. Esto es importante ir hablándolo porque es importante no contarles problemas económicos a los chicos, no digo transmitirles estos, pero sí hacerlos partícipes del esfuerzo y del rol que tiene cada uno dentro de la familia. Em, Tratar en lo posible de que haya momentos en donde se vaya como organizando ese trabajo, ¿no? A veces es difícil porque más allá de que, bueno, se iba a armar, ¿no? Una ley para el teletrabajo en donde se respetara el horario, sabemos que no pasan esas cosas y a veces uno trabaja muchas, muchas más horas, pero bueno, que haya un momento destinado, como les decía, a ese encuentro con los chicos. Y que ahí sí, bueno, guardá las dudas, lo que necesitas, nos juntamos ahí, nos ponemos en la merienda, nos sentamos todos en la mesa a ver qué necesita cada uno, nos ayudamos y tratar de, en esos momentos, tratar de resolver esas necesidades que tengan. Porque en general, si estamos todos en casa, no hay alguien que esté al cuidado de los chicos, digamos, somos los adultos que estamos y todos estamos trabajando. eh, Otra posibilidad, depende del trabajo que tenga cada persona, es compartir escritorios, porque entonces, bueno, vamos estando más a mano como para resolver si hay algún apoyo que necesitemos darles, sobre todo con el tema de la tecnología, o que ellos hagan la tarea al lado nuestro, que se sientan acompañados. Eso puede resultar. Y bueno, y las culpas son muy neuróticas, la verdad es eso.
Los neuróticos tenemos culpas por todo, hasta por cosas que no tendríamos que tener, como es esto de la pandemia, porque bueno, es el escenario que nos tocó vivir. Y habrá que hablar de eso y explicarles, y que ustedes también se sienten con ganas de estar de otra manera, pero que bueno, que es lo que en este momento se puede. Y eso en parte también tiene que ver con mostrarles formas de tolerar la frustración. Si, digamos, la forma en la que ustedes resuelven o afrontan esto es también una forma de mostrarles que pueden afrontar esa frustración que nos da a todos estar viviendo de la manera en que estamos viviendo. Bueno, hay que ver si no resulta gracioso para los adultos eh, a veces esas formas de molestar a otro resultan como algo divertidas, y aunque no nos riamos demasiado, internamente nos causan gracia, qué sé yo, ahí. No por algo se filman tantos bloopers o tantas cosas que tienen que ver con molestar al otro, con hacerle un chiste, que a veces no es tan gracioso para el que lo vive, digamos, en primera persona, pero eh, primero sondear eso, si no hay algo en donde hace como de payasito, digamos, de generar eso para que se sonrían o para que a alguien le cause gracia. Si verdaderamente ustedes esto lo viven como algo que no les gusta, que los apena, porque tiene que ver con la empatía con el otro, no sé de qué tenor son ese molesta o se divierte, porque por ahí son cosas que no son tan relevantes, pero si por ejemplo, cuando molesta al perro, hay algo de algún sufrimiento para ese animal, si hay un riesgo de que el animal reaccione enojado y lo pueda lastimar a él, es importante sostener esto y hablar y hablar y hablar. Les digo siempre, hablar no quiere decir tenerlo una hora ahí parado dándole un sermón. Acuérdense, breve, pero sostenido en el tiempo. Entonces, de esto hablarán muchas veces, verán alguna película que les da el pie como para volver a mencionar algo, no puntual de lo que él hizo, sino alguna situación en donde ustedes quizás quieran favorecer la empatía, que él pueda ponerse en el lugar del otro. Esto es muy importante porque también se desarrolla en estos años. ¿Cómo te sentirías vos si te hacen esto? ¿Te gustaría? ¿Te sería divertido? ¿Te pondrías triste? ¿Cómo se puso tu amiguito, tu hermano? ¿Cómo se puso el perro? ¿Cómo le gustó? ¿Se divirtió también con vos? Bueno, en estas preguntas es estimular esa posibilidad de que él pueda ponerse en la experiencia del otro. Eso es la empatía en realidad. Y si de vuelta, si él ve que para ustedes no es algo que los enorgullezca, ni los haga sentirse felices, ni les cause la picardía de mirá lo que le hizo, que a veces eso es lo que hace difícil que cesen en esa conducta, seguramente lo va a cambiar y va a buscar otra alternativa. Ofrecerle otra alternativa también. A veces uno les da un ejemplo de, y si hicieras tal cosa, y entonces le da concretamente, acuérdense, pensamiento concreto. Ese ejemplo, ustedes se lo dan. Falta todavía tiempo hasta que ellos puedan ir haciendo como esas teorías o sacar conclusiones mucho más complejas. Para eso, digamos, entrada la adolescencia, recién van a sacar todas esas conclusiones. Hoy en día, en esta etapa, concretamente es, bueno, a mí me gustaría que vos actúes de tal forma y darles el ejemplo concreto. Bueno, creo que eso puede servir. La socialización es muy importante. Viste que al principio yo te decía que la experiencia, digamos, en el año pasado, cuando empezó la pandemia y estábamos todos así en casa y los chicos nos habían vuelto a ver, que les cuesta mucho hacer esas videollamadas, les da vergüenza, no saben de qué hablar. Por eso les es más fácil jugar, porque el juego los tiene haciendo algo, como cuando están en vivo y en directo, están jugando, no es que están hablando. Entonces,
no tienen todavía tanta facilidad para poder desarrollar esas charlas. Por eso les decía que son como más callados a veces. Y la Play les favorece eso. Juegan en línea. En general, si ustedes escuchan, no hay charlas en línea. Hay, hace tal cosa, o, uy, o se pelean porque uno, no sé, le hizo perder al otro. Pero no es que hay conversaciones. Entonces, esas videollamadas les cuestan a la mayoría de los chicos. Sí, está bueno estimularlas, porque es importante que ellos tengan contacto con sus amigos, que puedan hacer, digamos, desde los intereses, que puedan vincularse. Si realmente no le gusta nada, nada, nada la Play, no hay forma, eh, bueno, uno respeta sus intereses, pero pensar otros, bueno, qué cosas podría? Un Zoom, y entonces juega con un Zoom, con otro amigo. Después habrá que encontrar también otros chicos que hagan, eh, que también disfruten de esos mismos encuentros. Pero si la propuesta es entretenida, porque por ahí en Zoom pueden jugar con alguna aplicación que no sea la Play, pero que también pueden jugar compartiendo pantalla, o pueden jugar, digamos, algo más de un juego libre, pero que puedan compartir con el otro niño del otro lado, bueno, esa también puede ser una forma. Aprendimos mucho con el tema del Zoom y los festejos de cumple con Zoom en lo que hace a la diversión y a la posibilidad de recreación a través de ese espacio. Entonces, bueno, por ahí se pueden tomar algunos recursos, pero la socialización es muy importante, es clave en esta edad, es fundamental. Eso no quiere decir que entonces uno, porque a veces hay como un fenómeno de como todos hacen determinada cosa, entonces no les podemos decir que no. Y a veces pasa que determinadas o aplicaciones que tal vez no sean las más adecuadas para estas edades o por el riesgo al que exponen al niño de ser contactado por un adulto, que digamos que lo ponga en situación de riesgo, eh, a veces pasa eso, hay determinadas cosas que por más que le gusten a la mayoría o la hagan la mayoría de las familias, de los niños, si uno cree que no, tiene que respetar eso también como familia. No es el caso de la pregunta igual, ¿no? Pero aprovecho para también vincularla porque a veces se actúa así como por identificación con todo el resto y esto que no queremos que los chicos digan, porque el otro lo hizo, lo hago yo también, y queremos que ellos reflexionen, bueno, nos sirve a nosotros como ejemplo a los adultos, que en todo caso los habilitemos a las cosas con las que nosotros estamos de acuerdo, no solo porque todo el resto lo hace. También lo Claro, que puede es preguntarle, o sea, investigar qué es lo que no le gusta de la Play, si hay algo, no, quizás no le gusta jugar al, no sé, al FIFA y le gusta jugar a otro juego que es que quizás no es tan conocido y que es mucho más didáctico y más entretenido, o juegos de, digamos, diversas opciones. Muchas gracias también y un placer siempre compartir esas actividades. Bueno, un gusto y qué lindo encuentro.